Menuda estación de tren, ¿eh? Bueno, estoy aquí en la estación de tren de Vientiane, aquí viendo el amanecer que pronto que es. Y me voy a Luang Prabang, que se supone que es otra de las zonas así turísticas que tiene Laos. Y bueno, qué decir, parece que este país tiene una especie de tren de alta velocidad que te lleva allí como en 1 hora y media cuando estás 5 horas de coche, construido obviamente por sus queridos hermanos chinos. Así que nada, vamos a ver qué tal está el tren, a ver si es como una vez. Y bueno, a ver qué tal estará esta otra parte de Laos. Vamos para allá. Bueno, pues aquí estoy en el tren, un par de cositas de logística, ¿vale? Si lo miráis en internet os van a decir que os intentéis comprar el billete por adelantado porque no hay asientos, se suele vender y tal. Estoy desde las 7:30 de la mañana de un domingo, ¿vale? Y esto está vacío, o sea, aquí hay asientos de sobras y he visto que había para comprarlo en la estación. Bueno, he llegado y estoy pensando que de dónde se está bajando tanta gente del tren. Madre mía, qué locura. Pero ya se empieza a ver por los alrededores las montañas que hacen famosa esta parte del país. Y que fijaros qué vista más bonita que ya se ve por los alrededores. En fin, esto promete. A ver si consigo. ¡Wow! ¡Cuánta gente! A ver si consigo llegar al hotel de alguna manera. Hasta ahora. Hola, hola. Bueno, aquí he llegado al centro, ya estoy aquí en Luang Prabang y me voy a empezar a hacer pues las cosas típicas que tiene el centro para ver. Y voy a ver una pagoda que está subiendo una colina por aquí, pero fijaros lo escénico que es. Qué bonito este poblado. Cómo cambia esto de lo que es Vientiane. Vientiane era más ciudad y tal. Y esto parece como una pequeña aldea. O sea, el Luang Prabang este, que no deja de ser uno de los centros turísticos de lo que es Laos, es como una especie de aldeíta. Y bueno, ahora lo vamos a ver porque voy subiendo para arriba, supongo que lo vais viendo detrás. Pero no me lo esperaba tan rural, me esperaba que sería más en plan ciudad. Pero bueno, muy bonito, voy a ver si llego hasta arriba y os lo enseño. A ver qué tal está, porque hace subida esto, ¿eh? Pero fijaros cómo se empieza a ver ya lo que es Luang Prabang aquí abajo. Bueno, pues he llegado arriba, entradita como siempre, el precio estándar de 1,5 € y nada, vamos a ver qué tal está la cosa esta. ¡Wow! ¡Qué chulo! Parece Lourdes, con su templo excavado en la roca. ¡Wow! ¡Qué bonito, la verdad! Miss Black and Miss Silver. Ah, okay. Two wives. Two wives. Y bueno, mientras voy llegando arriba, ahora que fíjense de aquí es la escala que tiene Luang Prabang, ¿no? Porque podéis pensar, esto es grande, es pequeño. Bueno, el pueblo se expande por allí atrás, supongo que lo habréis visto, que os lo enseñé hace un momento, pero lo que es la parte para caminar, donde tiene los templos y todo, es esta especie de península que veis aquí, que va a lo largo del río, ¿vale? Y esto da una idea del tamaño que tiene Luang Prabang. Pero wow, es espectacular, ¿eh? Fijaros qué bonito, con su río, qué plácido, con sus montañitas y tal, y sus barquitos, qué paz que se respira, ¿eh? Wow, de verdad, una auténtica chulada de momento. Y aquí, pues la otra mitad del río, como podéis ver. Pues muy bonito, ya he llegado hasta arriba de la estupa esta. Y nada, un paseíto muy agradable. Y aquí te queda pues una especie de balconcito donde tienes esta vida fantástica, esta vista increíble
del río Mekong, que hemos visto en tantas y tantas películas, ¿verdad? Y ahí lo tenéis. Y aquí, si no me da el sol, está la estupa. Fijaros qué bonito, aquí coronando lo que es la montaña. ¡Oh, wow! ¡Qué vista más chula! Lo voy a enseñar, mirad. Y bueno, mientras me voy paseando por aquí he encontrado una cosita que ya vi en un vídeo de Boat and Bag Wrap, ¿ok? Boat and Bag Wrap, hello mate, how you doing? Y son que, no sé si lo viste en el vídeo anterior, la cantidad de bombas de racimo que se tiraron aquí en este país, en Laos. Pues para que veáis, fijaros lo que hay aquí, las utilizan para decoración, ¿veis? Aquí son casquetes de bombas porque hay tantos por todos lados que los utilizan para hacer pequeñas cosas así. Así que fijaros lo que ha acabado convirtiéndose las bombas de racimo, ¿eh? ¡Wow! Increíble. Y ahora os voy a enseñar un universal que es el señor mayor jubilado mirando la obra. Hay cosas que no cambian. Y bueno, ahora voy a entrar al templo más famoso que hay, que es Wat Chien Tong, ¿vale? Entrada habitual de un par de orillos. Y wow, este sí que es icónico, este sí que lo habréis visto en muchas fotos y todo. Fijaros qué bonito que es aquí. Además en este caso te queda en una colinita, que ahora lo vais a ver, y te queda el río detrás. Y fijaros qué guapo el complejo. Este de aquí. Al lado de este otro. Y allí hay más, fijaros, este complejo es bastante grandecito, allí quedan más templos ahí al final y todo. Y bueno, os los voy a ir enseñando a ver qué por ahí dentro. Y bueno, como todas religiones a veces tienen simbolismos que son un poquito extraños y alienígenas para nosotros los occidentales. Y aquí pues, ¿qué se puede ver? Se puede ver un toro oliéndole el culo a un pavo real, cosa que no acabo yo de entender muy bien qué significa. Y bueno, voy a hacer la pausita para comer y fijaros los restaurantes que hay en estos sitios, qué escénicos que son. Fijaros qué maravilla. Te sientas aquí y tienes tu río Mekong aquí mientras comes tu platito de comida. La verdad, qué auténtica maravilla. Pues nada, solo falta que la comida esté buena también. A ver qué me das de comer. Bueno, tan buena la comida que se me ha olvidado grabarla. Pero bueno, ha valido la pena. Bueno, pues aquí estoy con mi casco ataviado y fijaros los elefantitos que hay por ahí. Pues bueno, lo que he decidido hoy, nos hemos alquilado un par de motos, aquí están, y voy a explorar lo que sería las afueras de este sitio, que si no me equivoco como unas cuevas. Y bueno, oye, ¿qué decir sobre el ciclomotor este? Esto es un cachondeo porque las carreteras son una absoluta caca y entonces pues hay muchos baches,
los tíos conducen como quieren, pero vamos, que si eres español, tampoco es que cueste mucho conducir por este tipo de carreteras, ¿vale? Siempre que digan que en estos países es muy peligroso conducir y todo eso, eso os lo dicen anglosajones, ¿vale? Yo he vivido muchos años en el Reino Unido y esa gente no sabe conducir, son como robots, no saben improvisar, la verdad, son horribles. Mientras que nosotros no, los españoles, pues ya sabemos cómo conducimos, así que no os asustéis, de verdad, conducir por aquí es como conducir por Barcelona, no tiene mucho más truco. Así que, en fin, pues nada. ¡Hostia! Fijaros, está un elefante caminando por la calle. Madre mía, qué locura, ¿lo estáis viendo? Aquí delante. Mirad ese qué colmillos tiene. ¡Wale! Bueno, pues hemos parado aquí al ladito de la carretera, no pasa nada, podéis salir en la cámara, no os va a quitar el alma. Y entonces, aquí como una especie de granja de elefantes. Fijaros lo que hemos encontrado. Pero ojito, que los bicharracos estos, no sé si veis, si los podéis ver. Fijaros cuántos hay, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y aquel con colmillo y todo. Esto está suelto. O sea, está suelto ese bicho. Y vamos a meternos a hacer unas fotos, pero como se descabrite, un bicho de estos nos destroza. Qué animal increíble. Y fijaros lo que hemos encontrado. Es como una especie de santuario aquí en mitad de la carretera, de elefantes. Y ojito, los bicharracos. Madre mía. Ya. Fijaros, ¿lo estáis viendo? O sea, ¡wow! ¡Qué pedazo de bicharracos! Y tienen aquí como un santuario de elefantes que supongo que los cuidarán o algo y los están aquí como alimentando. No sé muy bien qué es esto, pero lo que más me sorprende, supongo que lo estáis viendo, que están totalmente sueltos, ¿vale? Los tienen aquí sueltos y van caminando tranquilamente y les dan de comer. O sea, es que estoy a... Bueno, supongo que lo estáis viendo aquí. Estoy a 10 metros de este animal. Como, o sea, no hay valla ni hay nada. Y está aquí la gente tocando al animal tranquilamente. Y está el elefante aquí. ¡Wow! Estoy emocionado. ¡Qué auténtica! ¡Qué regalo para empezar el día, Haz un vídeo, amigo, ¿en serio? The best one. Big man. Wow. Huge. How do you feel? It's high. Ay, ya. Ojito, el tío del pitillo, cómo le va hablando al elefante y el elefante le viene detrás. Pues bueno, después de alrededor de unos 40 minutillos desde la ciudad, pues se llega a lo que son las cuevas. Ahora a ver si entramos y tal. Y nada, hay aquí un par de lugareños que te hacen aparcar la moto y te dice parking. Y entonces te cobra el tío, creo que son como 10 céntimos o algo así por dejar la moto. Así que nada, a ver si encontramos las famosas cuevas estas. Ahí, bien. Y bueno, antes de entrar a lo que es las cuevas, pues tienes esta aldea, que supongo que así es como la buena gente vivirá, o lo que sea. Y está bien porque ves sus casitas, ves cómo están ahí haciendo sus cosas matutinas y tal, y las señoras. Y supongo que esto te da una idea de lo que sería el Laos rural, ¿no? La verdad, debe de ser así como viven ciertas comunidades en las afueras de las ciudades. ¿Qué? Una pasta de carne, como si fuera un barbecue. Una ¿Sí? pasta así de carne, así. Muy bueno. Qué sabor, tío, qué increíble. ¿Sí? Muy bueno. Sabor impresionante. Bueno, pues aquí estamos con mi amigo Bruno de Brasil
que está hablando con las lugareñas y parece que le están dando no sé qué historia que está cocinando esta señora. Y según el paladar brasileiro de Bruno, parece que está bueno, o sea, le vamos a creer. Dice que hace la mano, tío, y es así mismo, ¿verdad? Wow. Entonces, no sé si lo podéis ver, estoy viendo esta tejedora aquí en el camino hacia las cuevas. Entonces lo que ellos tejen a mano son estos tejidos de aquí que podéis ver, que según comentan es de seda. Y fijaros la manualidad fantástica que está haciendo esta señora, la currada que se está pegando para poder hacer todo esto que veis aquí. Una cosa curiosa es que esto es ridículamente barato. Yo pensaba que iban a pedir como 20 o 30 dólares y me he comprado uno por creo que 3 dólares, ¿eh? O sea, realmente vale mucho la pena, es muy bonito. Y nada, aquí tengo esta señora que me jode toda la vista. Y nada, vamos para... ¿Cómo corre esto? Madre mía, ¿cómo corre? Y fijaros qué bonito que es esta parte del río, qué cosa más espectacular. Y nos dirigimos hacia ahí delante, donde parece que están las cuevas. Y esto es realmente espectacular. Fijaros la vista que tengo detrás de mí, qué bonita que es. Y nada, a ver qué tal estarán las cuevas. Vamos a verlas. Vaya. ¿A mí? ¿Qué es lo que Espérate, que está haciendo su vídeo. Y bueno, después de pegarse esta escalera se llega a la segunda cueva, a The Upper Cave, que viene a ser esta de aquí. Uy, madre mía, estos calores. Y nada, vamos a entrar y os la voy a enseñar. Esta ya es más cueva, aquí ya la tenéis que más adentro. La verdad, muy chulo, muy escénico. Bueno, ¿qué os ha parecido las cuevas? La verdad, están bastante bien. Yo me las imaginaba un poquito más grandes, no voy a engañar. Pero aún así, muy chulo, sobre todo venirse aquí, cruzar el Mekong, coger el barquito y luego caminar por las escaleritas estas, pues es, la verdad es que bastante escénico. En fin, vamos al barquito este, vamos a coger la moto y vamos a ver si llegamos a otro lado interesante. Venga, vamos a seguir. Y bueno, ¿qué sería un país comunista sin el culto al líder? Pues mientras sigamos con la moto conduciendo para otro lugar, fijaros lo que acabamos de encontrar. Me fascina la iconografía totalmente comunista que tiene aquí el líder, la forma de vestir, la posición, realmente increíble. Bueno, ahora sí, que el otro día me olvidé de sacar la comida, pues vamos a mostrar cómo es la típica comida de Laos. Tenemos por aquí un poquito de salchicha con arroz que viene por aquí, unas patatitas fritas. ¿Qué te estás pidiendo tú? Arroz con cerdo y ajo. Madre mía, qué maravilla. ¿Y qué tienes por ahí? Un pad thai, típico de los países Toma ya. de Vietnam, Laos y Tailandia. Fantástico. Pero vamos, lo dicho, que todo esto nos sale por 3 euros el plato o una cosita así, ¿eh? Sí, Baratísimo y en el mejor spot. Exactamente, el mejor spot. Fijaros qué vista que tenemos. Pues nada, me callo ya, que hay que comer. Hasta luego. Bueno, y ahora voy a ver el sunset en un barco
que a ver este hombre dónde nos va a llevar. Y a ver, la duda, ¿nos va a llevar en el barco de la derecha o nos va a llevar en el otro barco? ¿En el grande o en el pequeño? A ver dónde nos mete. Como nos meta en este, vamos a flipar. Ah, no, no, que vamos en el grande, vamos en el grandote, qué guay. Pues nada, vamos a ver el sunset en el barco grandote que tenemos para nosotros solos, ¿eh? Madre mía, qué lujo, qué lujo. Bueno, pues tenemos aquí nuestro barco privado. Este es nuestro barco particular. Claro. Madre mía, qué maravilla, lujo, qué lujo, o sea, todo el barco para nosotros solo, debe ser temporada baja. Y aquí, como no hay nadie, pero el tipo ha soltado el barco, lo ha dejado aquí solo y está chocándose con el barco de al lado. Por 7 euros, Y bueno, aquí tenemos el barco privado por 7 euros que nos ha costado a cada uno. Lo mismo que en Ibiza. Qué maravilla, Yo es que no puedo. Y bueno, el barquito básicamente pues te lleva el río para arriba y cuando ya el sol se va poniendo, como podéis ver aquí, pues el tipo, que aquí tengo a mi capitán de barco, mi barco privado, pues el tipo da la vuelta y encara el sol y aquí supongo que nos quedaremos un ratito a ver la puesta de sol sobre el Mekong, que la verdad tiene unos colores y unos tonos realmente espectaculares. Así que bueno, me callo ya y os dejo que lo veáis a ver qué os parece. Y bueno, llegó la noche y como todos estos sitios, pues hay que salir al food market nocturno que os voy a enseñar porque fijaros qué chulada, con sus bares por aquí, aquí su gente y aquí a lo que es alrededor están todas las zonas de comida que están situadas en lo que es el alrededor de la zona central, así que está un poquito mejor organizado que la mayoría de estos, donde tienes que poco menos que darte codazos por donde puedes. Te das la vueltita por aquí alrededor, te coges lo que te apetece y te sientas en una mesita de estas y te lo tomas. Así que nada, los famosos mercados nocturnos de comida de Asia, aquí los tenéis. Bueno, vamos a grabarnos. Una cervecita. ¡Salud!